Amados hermanos, amados hermanas, amigos, oyentes, que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Julio César Vergara, pastor de la Iglesia de Dios, aquí en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Hoy sábado, en este día, me acerco a ustedes a través de este video porque es necesario poder decir lo que Dios está haciendo todavía. Dios es un Dios grande. Quiero comenzar primero con una meditación de la palabra, pero muy conocida, que a veces se nos hace tan fácil repetirla, que no es lo mismo el logos, la palabra, la letra escrita, al rema, la palabra vivificante, actuante de Dios. Son la misma expresión. El logos es la palabra escrita, el rema es la palabra que obra el milagro. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En el día de antes de ayer, sucedió que tengo un hijo que es mi yerno. Tengo dos yernos que para mí son como hijos. Uno está aquí en Montevideo, el otro está en Argentina, el cual está casado con mi hija Andrea, que es la segunda hija, y un nieto llamado Tiago. El otro jueves pasado le habían dado que tenía coronavirus, el COVID. Y él la pasó bastante mal hasta que el jueves pasado él se trató, ya le habían decretado, él trabaja, y por medio del trabajo en Argentina, la obra social, como le llaman allá, él se presentó en un lugar, en un hospital donde no lo atendieron, y se fue a otro lugar. Ahí lo vieron, le hicieron las placas correspondientes y dio que tenía un problema en los pulmones, ya que él le costaba profundamente respirar, ¿verdad? Y ahí le dio ese problema en los pulmones. Él tuvo que ir urgentemente, lo llevó su hermano, que también es pastor. Ahí lo vio un médico y dijo que tenía que quedar internado. Otro le dijo que tenía que estar, o posiblemente ir a internación en el hogar. Pero uno de ellos le dijo de una forma muy grosera, y de la cual no se le dice a ningún enfermo, por el juramento hipocrático que hay, le dijo: ve, saluda a tu familia, despídete de tu familia
Intérnate porque no sabes si vas a salir. La verdad que estas palabras golpean a cualquiera, desaniman a cualquiera, ponen a una persona con bajas defensas, como la tenía él, lo pone en una condición, por más que a veces somos cristianos, en una condición donde, como le llamamos acá en Uruguay, podemos sufrir un bajón en nuestro ánimo. En la madrugada él vuelve a su casa, saluda a su esposa, a mi hija, y llorando le dice que venía a despedirse, que se iba a internar, que no sabía si después el médico le había dicho si él iba a salir. Queridos hermanos, vivimos tiempos muy difíciles. Vivimos un tiempo, amigo, donde esta pandemia se nos ha llevado amigos, hermanos, sobrinos, padres, madre, esposa, hijos, donde cada día estamos notando que esta pandemia, que ya están declarando que ya no va a ser pandemia, como que indudablemente deberemos acostumbrarnos a una endemia mundial, como una gripe, como cualquier otra enfermedad de esas que suceden a diario. Pero también sufrimos una ausencia de compasión, de misericordia hacia los necesitados. Cuando mi hija me llama desde Argentina, y yo aquí en Uruguay con mi esposa, en la madrugada, sentimos ese dolor, esa impotencia de no estar con ellos, de estar lejos, pero también ese dolor natural que todo ser humano debe sentir ante la enfermedad, ante la impotencia, pero también cae sobre nosotros la presencia de Dios. Creo en un Dios de poder, creo en un Dios de milagro, creo en un Dios que la palabra me dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La verdad que cuando ella nos llama en la madrugada llorando, le damos una palabra de aliento, le damos una palabra también de fe, donde la palabra de Dios nos dice esto que hemos leído, y en verdad que oramos, lo llamamos también a Él. Mi hija estaba en una pieza, él estaba en otro dormitorio, ¿verdad? Pero él estaba muy desanimado, así que comenzamos a orar y a clamar y a enviar palabra de Dios, palabra logos y palabra rema, palabra de lo que está escrito y palabra que Dios es el que obra el milagro. Le pedimos por favor que, si bien la decisión era de él, nos internara, sino que confiara, y le pedimos a cada uno de ustedes, sí, porque somos una gran familia, muchas veces sin conocernos. Somos la gran familia, la iglesia de Cristo esparcida a través de la faz de la tierra, creyendo en un Dios todopoderoso, al cual no solamente sana el cáncer, el SIDA, artritis, artrosis, reuma, problemas del corazón, como lo hizo conmigo, del cual oraron muchos. Y creo que este tiempo, como decía un siervo de Dios de la década del 80 y de antes, el tiempo de los milagros no ha pasado, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el día de ayer puse en mi Facebook oración por mi yerno Miguel Semblat. Decenas y decenas y decenas de personas sin conocerme se unieron. Testimonios desde antes, pastores o pastoras que ya estaban orando sin conocerme, que sentían una carga por mi familia. ¿Cómo no agradecer por este medio? ¿Y cómo esperar a que mi yerno se mejore totalmente?
Porque quiero decirles que hasta el día de ayer, mi yerno, en su corazón, en su vida, en su enfermedad, él sentía que se estaba muriendo. No podía respirar, no podía hablar. No había comido por 5 días, no había tomado casi agua. Y la palabra de Dios, que llegó a través no solamente de mi persona, sino a través de siervos y siervas en Argentina, de hermanos que oraron y clamaron a Dios. Y más allá de que la propia pastora de ellos, a través de una doctora, le recomendó un antibiótico fuerte para que después de comer tomara. Creemos que no fue solamente el antibiótico, porque ese problema de neumonía en sus pulmones no se cura en un día con un antibiótico, y aunque él todavía no está curado, el proceso en pocas horas de lo que cambió y transformó su vida al mediodía, después de haber orado, de haber clamado, de haber cantado, de haber estado orando, y decenas, como dije, de ustedes, y me puedo aventurar que quizás hasta centenas, porque no solamente el Facebook, sino el WhatsApp y los grupos de oración. Y a esto quiero referirme a la importancia de la oración unida. La oración unida del pueblo de Dios, aunque no nos conozcamos, causa y efecto. Produce una transformación, y Jesucristo comenzó a obrar un milagro. Ya en la tarde, mi yerno, que se tenía que haber internado conforme a la palabra del médico y que no sabía qué iba a pasar, o si lo iban a intubar o si lo iban a internar y a aislar, porque eso es lo que habían dicho, resulta que en la tardecita de anoche pudieron estar cantando con mi hija, orando con su hijito de 6 años. Y después que 6 días o 5 días estuvieron sin casi dormir, porque él no podía ni respirar anoche, y hoy llamo en la mañana: papá, Miguel durmió toda la noche descansado. Honor y gloria sean a mi Señor. Honor y gloria sea el que vive por los siglos de los siglos. No hay gratitud a Dios, no hay palabras para expresar esta gratitud que hay en mi corazón como siervo pastor. A Dios en primer lugar, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Señor Jesucristo también, su Espíritu Santo. Y a ustedes, guerreros de Dios, guerreras de Dios, hombres y mujeres de oración, que aunque hayan sacado 5 minutos, que hayan sacado un día, tuvimos en ayuno todo el día ayer, y algunos me acompañaron en este ayuno, y aunque a veces hay un proceso de día, e indudablemente que todavía va a haber un proceso de recuperación en la vida de mi yerno hoy, él nos internó y descansó. Y creo que el que comenzó la buena obra la terminará. Y él mismo, como hablábamos con mi hija, pasado estos días y pasado el tiempo, que la neumonía se vaya de su cuerpo, él confesará la victoria obtenida por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que no podemos callar. Por eso queremos alentar. Y aunque muchos quizás pregunten por qué Dios, no es asunto de fe o falta de fe. No, yo no quiero entrar en ese estado de crítica. Hay buenos hermanos. Yo he perdido amigos, he perdido muy buenos pastores, siervos, consiervos y hermanos. Porque cuando Dios se le da por llevarse a alguien, Él se lo lleva. Y la muerte no es obra del diablo, la muerte
Dios da la vida y Dios quita la vida. Y sabe Dios por qué la da y por qué la quita. ¿Sí? Pero aún así nosotros no podemos desmayar, ni podemos enojarnos con Dios cuando las cosas no salen conforme a lo que nosotros pedimos. Pero yo quiero incentivar en la fe a aquellos que hoy están pasando por un trance parecido, cuando un hijo, una hija, un esposo está pasando. Que Dios no cambia, que Dios es fiel, que tenemos un pueblo que nos rodea y hermanos conocidos y desconocidos que nos apoyan, que oran, que claman, que gimen. Y si Dios no encontró en el tiempo de Ezequiel alguien que se pusiera en la brecha, Dios encontró hoy, porque hay miles en el mundo orando por otros miles que están sufriendo. En los sanatorios, en los hospitales, en los diferentes nosocomios, hay gente que está quizás convaleciente, pasando por estas situaciones. Aunque no logramos entender todas las cosas y son tiempos difíciles, también vemos en esto una señal de la venida de Cristo, las pestes y todo lo que se nos viene, porque Cristo está a punto de venir. Pero aquel Cristo que antes de irse, Él dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les haría daño. Ese Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Agárrate de Cristo. Agárrate del Señor. Confía en su palabra. Atrévete, desafía a esos espíritus, a esas enfermedades, a esos problemas, y Dios dará la victoria. Y si por esas cosas pasare algo negativo, igualmente sigue confiando en Dios, porque nosotros los cristianos tenemos la esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos. Lo único, no permitas que ni uno de ellos, si no es cristiano, se vaya a un nosocomio sin antes haberles hablado de entregar su corazón a Cristo. Y si tú estás pasando por un problema y todavía no has aceptado a Cristo, acepta a Cristo, recíbelo como tu Salvador. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. No quiero extenderme más, solamente nosotros los pastores y predicadores, no es que nos gusta no busco fama, hermano. Dios sabe que no busco fama, pero sí predicar de Cristo. Y cuando hablo de Cristo me entusiasmo. Y cuando veo el poder de Cristo me entusiasmo. Yo no sé lo que tú estás pasando, lo que tú estés pasando, pero declaro en el nombre de Jesús bendición para tu vida. Declaro sanidad para tu vida. Declaro una apertura espiritual para tu vida. Y que la mano poderosa del Señor, aquel que dijo a través del profeta Isaías 700 años antes que Cristo muriera en la cruz, herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigo creyendo en un Dios grande. Sigo pidiendo que sigan orando por Miguel y por los tantos Miguel, hombres y mujeres que hoy están pasando esta situación y que se encuentran en los CTI, internados. Porque quiero decirle una cosa, hermano. Un doctor le dijo: ve, y eso no se hace. Mi esposa se hace diálisis. Y le contaba aquí en Uruguay lo que había hecho un doctor en Argentina. Pues eso no se puede decir. ¿Dónde está el juramento hipocrático? Hermano,
hay insensibilidad. Pero que nosotros los cristianos no perdamos nuestro corazón sensible por los que sufren, por los que lloran, por los que han perdido. Para ti que has perdido, un ser querido. Para ti que has perdido, ser amado. No te rebeles contra Dios. No te enojes con Dios. ¿Podrá el barro decirle al que lo formó por qué me hiciste de esta forma o por qué hiciste esto? Dios es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro ayudador, pero Él es Dios. Más allá de que Él es Dios, más allá de que Él es Padre, más allá que es consuelo, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y Dios hace como Él quiere. Y un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. Y si nos hemos rebelado contra Dios, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Hoy es el día de salvación. Permite orar por todos aquellos y aún por los que van a seguir orando por Miguel, porque esto hace un día. Yo creo en un Dios de milagro. El milagro sucede en un instante y creo que Dios lo hace. La sanidad es un proceso. Y sé que comenzó ese proceso y Dios completará su obra en la vida de Miguel. Pero sigue orando, amigo y hermano. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo que tú me permites a través de este medio poder hablar e incitar una palabra de fe a todos aquellos que nos están escuchando. Gracias por tu respuesta que has comenzado a hacer en la obra de mi hijo, mi yerno, Señor Miguel. Señor, a pesar de la distancia y no poder estar con ellos allí en Argentina, le seguimos bendiciendo a Miguel, a Andrea y a aquellos que como Miguel, Señor, están en un... Señor, hoy Miguel no llegó a estar, pero un par de horas, pero hoy están internados en nosocomios para que tengas misericordia en los hospitales, en los CTI, en los hogares, los desahuciados, por el COVID, porque Señor, el COVID no es más grande que otra enfermedad. No, Señor. La enfermedad vino por el pecado de nuestros padres y por el pecado de nuestros padres entró la muerte, pero por Jesucristo vino la vida. Y aunque todos pasamos por diferentes pruebas y todos moriremos un día, Señor, porque el último y postrer enemigo que será vencido será la muerte, declaramos, Señor, victoria sobre la muerte para aquellos que no es el tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, obra sanidad sobre los que están enfermos con COVID, los que están enfermos con neumonía, los que están con cáncer, sida, artritis, artrosis, reuma, todo tipo de afecciones en la garganta, en los pulmones, en las piernas, en los oídos, al corazón, en las columnas. Señor, proclamamos victoria en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea hecho honor y gloria, poder y alabanza sean a ti, Señor. Gloria, 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 gloria al que vive, al que reina, al que viene, a Jesús el Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Sigue orando. Y por este medio queremos juntamente con mi hija Andrea, que me decía papá, decirle a todos los hermanos que te han escrito que sigan orando. Y muchas gracias. Pero Dios comenzó esa obra, no solamente Miguel, estoy seguro que muchos, hoy Dios ha comenzado una obra. Si tú quieres escribirnos a través de el medio o del WhatsApp, mi WhatsApp es 598-9729-6321. Cuéntanos las maravillas de Dios. Y si no, en mi Facebook, ahí Julio César Vergara. Dios te bendiga y cree, porque para Dios no hay nada imposible. Dios te bendiga.